Ya, ahora sí está grabando, gracias. Bueno, entonces, continuando con el ejercicio 5, si bien la circunferencia no es una función como tal, como hemos visto otro tipo de funciones, podemos asumirla en este caso para derivar, para hacer nuestras derivadas implícitas. Tenemos que asumir vecindades para un punto conforme a la circunferencia, y respecto a ese punto en el que nos indican, la circunferencia se va a comportar como una función, ¿sí? Y entonces, como la circunferencia se va a comportar como función en dichos puntos en los que nos menciona, es posible hacer una derivación en dichos puntos. Entonces vamos a derivar implícitamente la función, entre comillas, la circunferencia en que nos dan acá. Entonces tenemos un x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4, ¿sí? Esto de acá se podría describir de tal forma, si asumimos que hay una función acá adentro, y entonces ya podemos pasar a hacer la derivación correspondiente. Como el y en este caso corresponde a la función y el x a la variable, aplicamos la derivada correspondiente. Para el x al cuadrado sería el 2x, la derivada, y para el y al cuadrado sería una ya derivación implícita, ¿no? Sería un 2y por y' como la regla de la cadena, y esto acá lo igualamos a cero. ¿Por qué? Porque la derivada de un número, cualquiera, en este caso el número 4, es cero. Cualquier número o cualquier constante que sea derivada siempre nos da un valor igual a cero, ¿sí? Entonces tenemos eso acá. ¿Qué más hacemos? Tenemos que despejar. Podemos anular estos dos y tenemos un x más y por y' es igual a cero. Despejamos nuestro y' para a partir de ello tener nuestra pendiente, y tendríamos un y' es igual a menos x sobre y. Entonces ya vamos avanzando, nos dice que evaluemos en el punto 1 como raíz de 3. Entonces ponemos en este punto, que es el que nos indica, evaluamos esto de acá, esta derivada que acabamos de hacer, sería y' en 1 es igual a, nuestro m, que es nuestra pendiente, y esto de acá sería igual a menos 1 sobre raíz de 3, ¿sí? Correspondiente reemplazándolo correspondientemente. Entonces, una vez que ya tenemos la pendiente, ya lo único que quedaría por hacer sería hallar la ecuación de la recta. Entonces ponemos acá recta, y nuestra ecuación de la recta es y es igual a mx más b, como ya lo conocemos. ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazar otra vez los puntos. En y reemplazamos el raíz de 3, en m reemplazamos menos 1 sobre el raíz de 3, que ya lo hemos calculado, en el x reemplazamos el 1, y el b sería lo que nos faltaría por calcular. Entonces vamos acá a despejar para encontrar. Sería b es igual a raíz de 3 más 1 sobre raíz de 3. Operamos esto y nos sale 4 sobre raíz de 3. B es igual a 4 sobre raíz de 3. Por lo tanto, la ecuación de la recta nos quedaría de la siguiente manera. 1 sobre raíz de 3 por x más 4 sobre raíz de 3. Ustedes ya lo pueden expresar en la otra forma que tiene, y por el momento sería esto lo que nos queda. Queremos profundizar un poco más y lo podemos ver también gráficamente. Vamos a ver cómo es que esta recta, la que acabamos de hallar acá, es tangente a esta circunferencia que tenemos acá. Entonces voy a usar el graficador, o incluso podría graficarlo acá. Esta circunferencia ya es conocida por nosotros. Sabemos que para x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 2. Los puntos por los que pasa, al menos dentro del eje horizontal, son 2 y menos 2, y del eje vertical son 2 y menos 2 también. Por ejemplo, podríamos poner acá un 2, menos 2, acá un 2 y un menos 2. Entonces tenemos nuestra circunferencia por acá, un pequeño esbozo nada más. Y la recta tangente que tenemos, pendiente negativa, menos 1 sobre raíz de 3, y punto de paso, el punto de choque, 4 sobre raíz de 3. Entonces, dentro del punto que nos indican que es el punto 1, raíz de 3, lo tendríamos por acá, y por acá tendríamos esta recta que está pasando. Ya con más precisión lo pueden ver gráficamente ustedes o en una calculadora. Entonces sería esto respecto a la pregunta 5, la cual fue muy parecida a la práctica, y la gran mayoría de ustedes lo hizo también.
Entonces vamos con la siguiente, que la pregunta 6, que también es muy parecida. Nos dice, la siguiente ecuación define implícitamente a y, que es lo que, básicamente es lo que expliqué en la pregunta 5. Define implícitamente a y como una función de x, derivable en una vecindad del punto p es igual a 1,2, y nos da la siguiente ecuación. Entonces nos dice que encontremos la ecuación de la recta tangente a la gráfica y es igual a f de x en el punto p es igual a 1/2. Es la misma lógica. Asumimos que dentro de ese punto en el que nos menciona, que esta ecuación se transforma o se comporta como una función. Entonces podemos hacer esta derivación implícita, ¿sí? Entonces vamos a elaborarlo también. Vamos a derivar implícitamente nuestro y. A ver un momento. Ya. Entonces derivamos implícitamente. Y acá le coloco. Tendríamos que derivar esto, ¿verdad? Nuestro y de x. Y cuando derivamos este y de x nos queda como un y' de x. O al menos esa es la forma de expresar. Ahora lo vamos a hacer. ¿Y qué es lo que vamos a derivar? Esta ecuación de acá. 2x al cuadrado más 6xy más y al cuadrado es igual a 18. El sentido de hacer esta derivación que es implícita es como si este y fuera un f de x, es decir, como si fuera una función. Y el x es en sí mismo la misma variable. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros derivamos x al cuadrado, ¿cuál es la derivada de esto? Es 2x, ¿verdad? Cuando derivamos cualquier término, ¿no? X al cubo sería 3x al cuadrado la derivada. ¿Sí? Entonces, eso ahí es respecto a x. Y respecto al y, estamos trabajando como en una composición de funciones. ¿Por qué? Porque en este caso se dan cuenta que tenemos un y al cuadrado, no solamente un y. Es lo mismo que tener un f de x al cuadrado. Y esto de acá, ¿cómo se expresa? Como si fuera un g de x es igual a f de x al cuadrado. Entonces, cuando vemos que el y está elevado o multiplicado, sabemos que es como si fuera una composición y que tenemos que trabajarlo de dicha manera. No como si como tuviéramos un x al cuadrado, que es la variable en sí misma. Entonces, ese es el sentido de la derivación. Respecto al primero, que es 2x al cuadrado, la derivada es la más simple. El 2 pasa a multiplicar al 2 y sería 4x. Después respecto al 6xy, acá ya tenemos una multiplicación, un producto. Entonces derivamos primero respecto al x y después vamos a derivar respecto al y. Respecto a x, ¿qué es lo que nos queda? 6y por la derivada de x. ¿Y cuánto es la derivada de x? Sería 1. ¿Sí? Entonces solamente tenemos 6y. Y después tenemos que derivar respecto al y. Entonces, ¿cómo derivamos respecto al y? 6x, y como el y no está elevado al cuadrado, o no está dentro de una raíz, o elevado al cubo, o con alguna composición, ponemos y', que indica que estamos derivando. ¿Sí? Después continuamos, y el y al cuadrado, esto acá también es como si fuera una composición. Entonces derivamos primero lo de afuera, y luego lo de adentro, según la regla de la cadena, ¿verdad? Entonces ponemos el 2y, que es primero derivando lo de adentro, lo de afuera, perdón, y derivando lo de adentro tendríamos nuestro y'. ¿Sí? ¿Y cuál es la derivada de 18, que es una constante? Es 0. Entonces ya vamos avanzando. ¿Qué es lo que tenemos que despejar? Tenemos que despejar nuestro y' para poder encontrar nuestra pendiente de la recta. Despejamos nuestra y', en este caso y' por 6x más 2y, y todo lo pasamos al otro lado. Sería igual a menos 4x menos 6y. ¿Sí? Entonces despejamos finalmente. Tenemos que y' es igual a menos 4x menos 6y, todo sobre 6x más 2y. Este es el primer resultado que obtenemos, que es la pendiente. Y a partir de esto, reemplazando el punto que nos da, que dice encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica y es igual a f de x en el punto p es igual a 1,2, vamos a poder hallar lo que queremos, que es la recta. Entonces, en 1,2, que es el punto que nos da, nuestro m sería igual a menos 4 por 1,
menos 6 por 2. Todo esto sobre 6 por 1 menos 2 por 2. ¿Sí? Entonces podemos operar todo esto de acá. Sería menos 4 menos 6 menos 12 menos 16 sobre 10. Esto de acá es igual a menos 8 quintos. Entonces ya hemos encontrado lo primero, que sería nuestra pendiente, y ya lo demás es otra vez repetir lo mismo, que sería encontrar la recta, ¿verdad? Que y es igual a mx más b. ¿Y cuál es este y? Este y es 2. ¿Cuál es este m? Es menos 8 quintos. Perdón. ¿Cuál es este x? Es 1. Y el b es lo que queremos hallar. ¿Cuánto sale b? B sale 18 quintos, si no me equivoco. Sí, 18 quintos. Entonces ya hemos encontrado lo que nos piden, que es nuestro y igual a menos 8 quintos más 18 quintos. ¿Sí? Entonces esto de acá, para verlo de una mejor manera, lo voy a graficar en una calculadora, en Desmos. Es menos 16 sobre 12, me dice. ¿A cuál te refieres? ¿Al B? Menos 16 sobre 2 al B. A ver. Creo que está bien. A ver, si no lo hago paso a paso. A ver. 2 es igual a menos 8 sobre 5 más B. El B es igual a 2 más 8 quintos. B es igual a 18 quintos. Sí, creo que sí está bien. Es 6 menos 4. ¿A cuál te refieres? ¿Acá arriba? ¿Te refieres a esto acá? No, es que acá está multiplicando por un 2 y por eso se vuelve 12. Sí, claro. Entonces, ese sería el resultado final. Y voy a enfatizar un poco en cómo hice la derivada. A ver, ¿cuál? ¿Dónde acá? 6 menos 4. ¿Verdad? No, acá es más. Me confundí. Acá es más, perdón. Como acá está el más, acá abajo también va más. Sí, sí. Ya, entonces voy a enfatizar un poco en cómo se hace la derivación implícita. De hecho, voy a hacerla otra vez, pero paso a paso. Entonces voy a copiarlo por acá. Esto después lo voy a borrar. Esto de acá es lo que teníamos, ¿verdad? La derivación de sí. Entonces, como les mencioné, nosotros usualmente tenemos un f de x es igual a y es igual a algo, ¿no? Podría ser es igual a un x al cuadrado. O simplemente un f de x es igual a x al cuadrado. Este y es lo mismo que el f de x, se expresa en realidad de la misma manera. ¿Por qué? Porque cuando después lo tenemos dentro de una gráfica, siempre tenemos un x y un y, ¿verdad? Y este y también es lo mismo que un f de x. ¿Por qué? Porque es una función, es una manera de expresar. Entonces, teniendo en claro esto de que un f de x es igual a y, vamos acá arriba. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos este x. ¿Cómo derivamos un x, que es una variable, que es parte de una función, que es un x al cuadrado? Lo derivamos de la manera más simple. Un x al cuadrado, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? La derivada de x al cuadrado es 2x. Es de la manera más simple. Sin embargo, lo que tenemos acá es un y. ¿Y ese y a qué corresponde? Corresponde a lo que conocemos como una función, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una función, por ejemplo, como vemos acá, un y al cuadrado, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una composición de funciones. Acá también tenemos, es como si tuviéramos un f de x por un x, un 6, algo así. De hecho, así no. Sería un 6 por x por f de x. Entonces, esto de acá no está solo. Esto acá es como que corresponde a una función más grande, que es esta. G de x es igual a 6 por f de x. Entonces, todo esto de acá está compuesto. ¿Y qué hacemos cuando todo está compuesto esto acá? Hacemos la regla de la cadena. Es lo mismo que ocurre para este caso de y al cuadrado. Tenemos un y al cuadrado que podría ser como un fx al cuadrado. Y este fx al cuadrado, ¿qué corresponde? Corresponde a un g de x. Corresponde a una función más grande. ¿Sí? Lo mismo con el 6xy. Entonces, una vez teniendo esto en claro, podemos hacer las derivaciones. La primera, del 2x al cuadrado. El 2 pasa a multiplicar por x y al 2 se le resta un 1. Entonces x a la 1 es lo mismo. Después, el 6xy. Lo voy a hacer por acá. Es como les dije, es como si fuera un g de x es igual a 6 por x por f de x.
Entonces, la derivación no puede ser directa. ¿Cómo derivas esto de acá? Aparte de que es un producto. Entonces, vamos a hacer la derivación. Como es un producto, primero derivamos una parte y luego derivamos la otra parte. Entonces, la primera parte sería, incluso podríamos sacar este 6 a un lado, aunque de preferencia lo voy a dejar. Ya. Entonces, comenzamos con la primera parte, que sería el x. Derivando respecto a este x que tenemos un 6y, ¿sí? Porque la derivada del x, que es un x a la 1, es lo mismo que el 1 pasa por acá, el x, 1 menos 1, que es igual a 0. Entonces, todo de acá sería igual a 1. Por eso es que siempre que se deriva un x simplemente es 1. Entonces tenemos un 6y. Ahora derivamos la segunda parte con respecto al y. Esta es acá es la regla del producto en las derivadas. Entonces, dejamos el 6x, no lo tocamos y trabajamos con este y. Y como este y es como si fuera una función, es como si fuera un f de x, ¿cómo lo vas a derivar? ¿Cómo expresas la derivada de un f de x? Lo expresas de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo expresas la derivada de y? Lo expresas también de la siguiente manera y por eso se le pone ese y'. Y esa de ahí sería respecto a la derivación. No sé si ha quedado más claro ahora cómo lo he hecho o si no lo vuelvo a explicar. Me dices por el chat. Ya, está bien. O sea, ese es el sentido, es el ver el y como si fuera un f de x, y cuando derivas el f de x, tú lo pones así. ¿Cómo pones cuando derivas el y? Lo pones así. ¿Y cómo derivas un f de x al cuadrado? Eso ya es algo más grande. Corresponde a un g de x. Estoy usando los ejemplos más simples para entenderlo. Entonces, ¿cómo derivas acá? Ya es una composición, ¿verdad? Entonces ahí aplicamos la regla de la cadena. Creo que más adelante hay otros ejercicios donde se aplica esto. Y ya, este sería el resultado. Ya este de acá sería la recta que es tangente. Y como les dije, lo podemos ver gráficamente. Lo vamos a ver para que sea un poco más entendible. Entonces voy a poner acá primero la ecuación que nos dieron, que era 2x al cuadrado más 6xy más y al cuadrado. Todo esto acá igual a 18. Esto es lo primero que nos dan, ¿verdad? Y después, ¿cuál es lo segundo que hemos hallado nosotros? Nosotros hemos hallado la recta tangente en un punto, en el punto 1,2. ¿Y cuál es la recta que nos sale? La recta que nos sale es la siguiente. Y es igual a menos 8 quintos por x. Esto de acá sumado más 18 quintos. Entonces, sí, se ve acá, como se puede ver acá, incluso creo que puedo poner acá un punto. 1,2. Sí, está marcado ahí donde se ve el punto negro y se ve que esta recta morada es tangente a la función o a la ecuación, que es la verde, en dicho punto, 1,2. Y es justo lo que acabamos de ayer ahora matemáticamente. ¿Sí? Entonces le voy a tomar un screenshot y lo voy a colocar en esta parte para que quede registrado. Lo coloco por acá. Incluso podríamos ver del ejercicio pasado, que es el ejercicio 5, lo podríamos ver también ahí. Entonces voy a borrar esto de acá. Y la ecuación que nos dan de x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4 es tangente a la que hemos hallado. Entonces voy a ponerlo por acá. Sería un x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4, que es la circunferencia. Y después la siguiente que tenemos es la que hemos hallado, la tangente, ¿verdad? Que es igual a menos 1 entre raíz de 3, todo esto multiplicado por x, y esto de acá también a la vez sumado a 4 entre raíz de 3, ¿sí? Y como se ve, es tangente también. Entonces tenemos el mismo resultado. ¿Y en qué punto? ¿Cuál era el punto que nos daban? 1, raíz de 3. 1, raíz de 3. ¿Sí? Lo vemos que es tangente en el punto, entonces ya está demostrado. Ya está comprobado ahora sí. Entonces lo coloco también por acá a un lado para que quede claro. Sí, vamos con el siguiente ejercicio, que sería el ejercicio número 7. Dice, ¿por qué en derivación implícita la x se deriva sin cadena fácilmente que la y?
Comprendo la versión y todo, solo quiero saber por qué la derivada es diferente. Ah, ya, lo que pasa es que el y no lo estamos tomando como una variable más. ¿Cuál es la variable? X de toda la vida siempre ha sido un X, una variable, ¿verdad? De la función. Esta es nuestra función. A ver, nuestra función siempre ha sido f de x es igual a x al cubo más 2 más x. Esa siempre ha sido nuestra función. Entonces, ¿cuál ha sido siempre la variable con la que hemos trabajado? Ha sido x. Y así, infinitas funciones. F de x es igual a e a la x. F de x, incluso sin la x, ¿no? F de x es igual a 5. Y ya, así tenemos infinitas funciones y es lo que ya conocemos. Entonces, ¿por qué no se deriva de la misma manera? Nosotros sabemos ya cómo derivar este tipo de funciones, ¿verdad? Nosotros no derivamos lo de afuera, sino derivamos todo lo que está acá. Todo esto de acá es lo que derivamos. ¿Y cómo expresamos la derivada? Le ponemos acá una comilla cuando derivamos siempre, ¿verdad? Derivamos esto y le ponemos una comilla. Siempre que vamos a derivar algo, le ponemos una comilla y acá adentro es lo que operamos, es lo que estamos derivando. Entonces siempre derivamos lo que está dentro del x. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos el y? Nosotros sabemos que un y es igual a f de x. Al menos a manera de expresión, el y es igual a f de x. Entonces, como sabemos esto, ¿cómo podemos derivar el y? ¿La derivada de y es igual a 1? No, ¿verdad? Entonces, si no es igual a 1, le ponemos una comilla. ¿Por qué? Porque el y contiene algo más dentro. Este y es igual al f de x. ¿Y a qué contienen todos estos dos? Estos dos que son lo mismo, contienen a algo que está acá dentro, que puede ser esto de acá, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a derivar el y? Lo derivamos así. Ponemos una comilla. Es como si fuera lo mismo que poner la comilla acá. Entonces es por eso que se da ese tratamiento diferente. Otra cosa ya sería que te dieran algo así. F, X, y. Ahí ya es una cosa totalmente diferente porque ya te dice que el y es parte de la función. Pero ya esas son cosas de notación y pueden ser un poco confusas, pero siempre hay que tener esa idea general de que y es igual a f de x y acá dentro de estos dos hay algo. Entonces, cuando derivamos, le ponemos la comilla acá y acá también le ponemos la comilla. Por eso es que se da ese tratamiento diferente a ambos. ¿Me dices si quedó claro o que lo retome otra vez? Ya, listo. Bueno, entonces ya hemos hecho la parte, creo que estos dos son de derivación implícita. El ejercicio 7 no lo voy a hacer porque es un poco extenso y y viendo el tiempo tal vez nos puede tomar media hora más o menos. Entonces se los voy a mandar, los ejercicios se los mando ya en estos días para que puedan repasar. Y si tienen más dudas respecto a derivación implícita o alguna confusión, así sea la más mínima, entre una variable u otra variable o todos esos temas que menciono, pueden decirme por correo en cualquier momento. Podemos programar un Zoom o lo que necesiten en realidad. Entonces, yo comprendo que al comienzo, cuando te llega un tema así de frente, es un poco confuso. Y más aún que ya estamos en la semana 13, las últimas semanas de clase siempre son las semanas en las que se aprende un poco menos porque ya están saturados de todos los temas que han visto en todas las primeras semanas. Entonces, cualquier duda que tengan, aclaración, así sientan que es lo más mínimo, lo más pequeño, no se preocupen y pregunten. Pregunten por acá, pregunten por correo o cuando quieran. Entonces, vamos con, bueno, las 7 lo voy a dejar para después. Creo que sería el ejercicio número 8, o hay algún pedido en especial que tengan el 8, creo que como introduciendo ya Taylor. Me han pedido la 14, sí, la 14 lo vamos a ver también, no te preocupes. A ver, me da un momento que tengo un poquito de agua. Ya. El ejercicio número 8 entonces. Tenemos por acá el ejercicio 8 y nos dice, probar que 1 más x, todo elevado a la m, se aproxima a 1 más x para un x que se aproxima a 0 y usar esta aproximación para calcular lo siguiente. Primero hay que entender el sentido del problema que tenemos acá. Tenemos un 1 más x y todo está elevado a la m. Esto de acá es podríamos expresarlo así, como una función. F de x es igual a 1 más x y todo elevado a la m. ¿Cuál es el grado que tiene m? Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, hasta un número demasiado alto. Entonces,
encontrar el valor de un número así de grande, elevar un número, de hecho, cuando ya estás elevando la quinta ya se vuelve un poco complicado, sexta peor. Entonces, trabajar de esta manera es un poco complicado. Entonces, frente a esto, ¿cuál es la solución que tenemos? La alternativa que nos dan es el teorema de Taylor. Tenemos el teorema de Taylor para aproximarnos ya sea de grado 1, 2, 3, 4, el grado que sea de nuestra preferencia, a esta función que tenemos en un punto, en una vecindad que nos piden o que nosotros incluso nosotros mismos podríamos definir. Tenemos una función y queremos ver en el punto x es igual a 5, qué valor toma en y, por decir, o qué valor se acerca. Entonces, si es una función demasiado difícil que tiene un e a la x más 5x más x a la 20, por ejemplo, supongamos que esta es la función, ¿y cómo vamos a aproximar todo esto? ¿Cómo vamos a encontrar el valor si nos dicen para f de x es igual a 5? ¿Cómo lo trabajamos? Es un poco complicado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos el teorema de Taylor. En este caso, estamos usando la que es de primer grado, que es un poco la más sencilla de trabajar al momento de obtener los resultados, para hacer esta aproximación. Entonces, nuestra f de x es igual a 1 más x a la m. Y esta de acá se puede aproximar, ¿a cuál? A un 1 más m por x. Es decir, esto de acá lo podemos expresar de esta manera. ¿Sí? ¿Cómo? Con el teorema de Taylor y lo vamos a ver a continuación. Reexpresar tal vez no es la palabra adecuada, pero es la que estoy usando en este caso para que al menos se trate de entender el sentido que tiene. Entonces primero lo que tenemos que usar es la aproximación de Taylor. Hacemos el polinomio de Taylor de primer grado en este caso, porque lo que vemos acá es algo lineal. Entonces no está elevado a nada, es mucho más sencillo. A pesar de que acá sí. Entonces hacemos la aproximación lineal y a partir de ahí ya vamos a ir reemplazando en el 8.1, 8.2 o en el 8.3. Entonces vamos a hacer la aproximación. Vamos acá, usando en este caso nuestro polinomio de Taylor. Uy, a ver un momentito. 5, 6, 7, 8. Ya. Usando polinomio de Taylor, en este caso de primer grado, porque lo que vemos ahí arriba es una función lineal, ¿sí? Entonces, utilizando polinomio de Taylor de primer grado, vamos a tener lo siguiente. Primero, la función que nos dan. Nuestra f de x es igual a 1 más x a la m. Sin embargo, este 1 lo podríamos poner, en vez de 1, al saber que es una constante, podríamos ponerlo como a, para tener un caso mucho más general, ¿sí? Porque si en vez de a se queda como 1, entonces tal vez para este caso que nos dice raíz de 37, es un poco más difícil de aproximarlo, ¿no? Porque tendríamos un 1 y ¿qué le tenemos que sumar para llegar a 37? Le tenemos que sumar un 36. Entonces es demasiado. Entonces en vez de 1, le vamos a poner una a para hacer un caso más general y después vemos el caso cuando a es igual a 1, que es el que está arriba. Entonces ponemos este caso un poco más general y según lo que ya hemos visto del polinomio de Taylor, ¿qué es lo que tenemos que obtener? La primera derivada y nada más. No es necesaria la segunda derivada todavía. Entonces vamos evaluando puntos, por ejemplo, para el f de 0, porque nos dice en una aproximación para x cuando se aproxima a 0. Entonces para f de 0, cuando x toma el valor de 0, ¿qué es lo que tenemos? Solamente tenemos una a la m. ¿Sí? ¿Qué pasa con la primera derivada? Vamos a ver la primera derivada, f' de x. ¿Cómo sería la derivada de esto de acá? Tenemos que hacer otra vez la regla de la cadena, ¿sí? Entonces, primero derivamos lo que está más afuera para luego derivar lo que está dentro, ¿sí? Porque el x está acá adentro, está dentro de otra composición. Entonces, derivamos lo de afuera, m por a más x a la m menos 1. ¿Y cuánto es la derivada de x? Ahora, después de haber derivado lo de afuera, corresponde derivarlo de adentro. ¿Cuánto es la derivada de x? La derivada de x es 1. Entonces lo dejamos de la siguiente manera. Ponemos nuestro f de prima evaluado en 0
y reemplazamos, ¿no? Reemplazamos cuando x toma el valor de 0. Entonces tendríamos un m por a la m menos 1. ¿Sí? Esta es la primera parte para definir nuestro polinomio de Taylor. Entonces, una vez que ya tenemos esto acá, podemos pasar a reemplazar los valores. ¿Cuál es el polinomio? ¿Cómo es que lo define la teoría? De la siguiente manera. Este f de x, que es el primero que tenemos, se aproxima, o es congruente, bueno, se aproxima, podríamos decir, polinomio de Taylor de grado 1. Ponemos un P1. ¿Y cómo es este polinomio de Taylor? Según la teoría, es igual a f evaluado en x sub 0 más la derivada. La derivada de esto acá, evaluada en x sub 0 también, por la diferencia del x menos x sub 0. ¿Sí? Entonces, si ya tenemos esto de acá, podríamos reemplazar, ¿no? Primero reemplazamos en vez de x sub 0, reemplazamos el 0, que es lo que nos dice por acá. Entonces reemplazamos, tenemos un f de 0 más f' en 0 por x menos 0, lo cual sería igual a x. Finalmente, ya lo tenemos casi listo, no tenemos casi nada más que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Asumir en el caso de que a es igual a 1. ¿Sí? Antes de eso vamos a reemplazar. Entonces nuestro p de 1 es igual a f de 0. ¿Cuál es f de 0? Ya lo tenemos por acá. Es a la m. Luego nuestra f' de x. F' evaluado en 0. ¿Cuál es? Lo que tenemos por acá. Que sería m por a la m menos 1. Todo esto de acá, perdón, multiplicado por x. ¿Sí? Y es todo lo que tenemos. Ahora sí, veamos cuando a es igual a 1, el cual es un caso ya más particular. Y este a es igual a 1 lo vamos a acoplar después a los demás. Cuando es igual a un número aproximado 37, cuando es un número aproximado 26.95, ya lo vamos a ver. Entonces, cuando a es igual a 1, tenemos lo siguiente. Nuestro polinomio de primer grado es igual a 1 a la m, el cual es igual a 1, más m por 1 a la m menos 1, el cual es igual a m, todo esto de acá multiplicado por x. Entonces esto es lo que hemos obtenido de resultado, siempre recordando cuando x se aproxima a 0, ¿verdad? Está en la vecindad, se podría decir. Entonces este es el resultado que tenemos, y si se dan cuenta, es el mismo que está acá arriba. 1 más x, cuando es igual a 1, porque acá nuestro a es igual a 1. Entonces hemos obtenido el mismo resultado, ya podríamos aplicarlo al 8.1, al 8.2 y al 8.3. ¿Sí? Entonces veamos para el 8.1, que es el primero. Y de hecho creo que es el único que vamos a ver para tener tiempo para hacer los demás ejercicios. Entonces vamos con el 8.1. ¿Qué es lo que nos da? Nos da un raíz de 3, que es raíz cúbica de 1.1. ¿Sí? Entonces tenemos que identificar a partir de la función que teníamos, que es un f de x es igual a 1 más x, o podríamos poner simplemente como a más x a la m, podríamos identificar cuáles son estos términos, ¿sí? El m, ¿cuál sería el m? Que es el exponente. En este caso el m sería igual a 1/3, ¿sí? Porque si tenemos un x a la 1/3, es lo mismo que decir raíz cúbica de x. Entonces, como acá tenemos una raíz cúbica, lo ponemos como 1/3. Tenemos el m que es igual a 1/3. Después, ¿qué más tenemos que encontrar? ¿Cuál es nuestro a? En este caso es conveniente que nuestro a sea 1, ¿verdad? Entonces ponemos que nuestro a es igual a 1. ¿Y cuál sería nuestro x? Nuestro x en este caso sería, para llegar al 1,1, sería igual a 0,1. X es igual a 0,1. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para trabajar con el polinomio. Entonces vamos a verlo, ¿no? Tenemos esto de acá. Y tendríamos que nuestro f, evaluado en 0,1, sería igual a la raíz cúbica, que es la función en sí, la función que tenemos por acá, como ya sabemos la forma del polinomio de Taylor, que ya lo hemos visto, que sería es igual a la raíz cúbica de 1.1, que es esto de acá, ¿verdad? Y esto de acá, ¿a qué es congruente? A lo que tenemos por acá, porque acá ya tenemos el caso para a es igual a 1. Que es congruente a 1 más m. ¿Cuál es nuestro m? 1/3. ¿Y cuál es nuestro x? Nuestro x es 0,1. Entonces operamos esto y tenemos lo siguiente.
De 1.1, esto de acá sería, lo podríamos poner así, a 1,03. ¿Sí? Y este es el resultado que obtenemos después de haber operado de esta manera. A ver si quedó claro o retomo algún punto en especial. Claro, si m fuera un valor diferente a 1, a ver, m fuera mayor a 1. ¿Te refieres al m o al a? De hecho, Es, uy, al m, lo que pasa es que el profesor nos dijo que para derivar un polinomio de Taylor de valor mayor hay otra ecuación. O sea, cuando es de grado 2 se le suma otras cosas y así. No es la claro. misma. ¿Te refieres al resto? O sea, el resto para aproximarnos de manera más concisa. ah, creo que, o sea, creo que la ecuación es diferente. Cuando es de grado 2 o de grado 3 o sea, se le va sumando otras cosas. Lo que pasa es que como acá nos dan, es que acá nos dan ya una forma general. Nos dicen 1 más x a la m. No es como que sea un al cuadrado o simplemente a la 1 o al cubo. Es una manera general y nos aproximamos a esta a partir de esta manera lineal. Si quieres aproximarte de manera mucho más cercana, esta aproximación lineal podría ser una de segundo orden o de tercer orden o de cuarto, de quinto orden y así sucesivamente. Pero esta de acá es la que nos da en este caso el ejercicio, es una aproximación lineal y dado que en realidad los m son pequeños, no estamos trabajando con valores tan grandes, estaría bien, se acomodaría bien, pero si es que fuera más grande, tal vez sería conveniente trabajar con un polinomio de Taylor de mayor grado. Eso ya varía dependiendo de lo que te pidan o de lo que buscan, pero de por sí la que es el polinomio de Taylor lineal de primer grado es suficiente, al menos como hemos visto acá, se aproxima bastante según este resultado. Y ya, eso sería. No sé si quedó claro más o menos lo que preguntabas. Claro, pero no sería necesario saber o sea, el valor de m porque en sí, como, o sea, por ejemplo, si fuera valor 2 sería uno sobre 2 por la doble derivada por x0 por x menos x0 al cuadrado, algo así. A ver, Y no, se le no sumaría, no te entendí bien. ¿Podrías repetir, por favor? es que la fórmula, ya cuando es de valor uno sí es esa, pero cuando es, por ejemplo, de grado 2 es uno sobre 2 por Factorial. doble derivada de x0 Ujú, por x menos x0 al cuadrado. Y claro. así se va sumando, o sea, hasta el exponente de m, por ejemplo, si m fuera 5 sería uno sobre 5 por 4 por 3 por 2 no me acuerdo cómo se llama ese. Ya, ya, ya entiendo tu punto. Ya, o sea, Ajá. no, no. En este caso no es necesario. De hecho, o sea, no es que el polinomio de Taylor sea que, por ejemplo, si tengo una función que sea un x a la 6, no necesariamente tengo que utilizar el polinomio de Taylor de grado 6. ¿Sí? O sea, tengo un f de x es igual a x a la 6. Puedo usar sin ningún problema el polinomio de Taylor de grado 1. ¿Sí? Entonces, no hay ningún problema. Que sea preferente, tal vez podrías usarlo. ¿Tú crees que podrías usar uno de grado 6? Claro que sí, sí puedes hacerlo, pero no hay ningún problema. En este caso, estamos trabajando simplemente con el lineal y no es como que fuera, no es una ley que dice que si trabajo con funciones de grado más elevado, 2, 3, 4, 5, tengo que usar el polinomio de Taylor correspondiente. O sea, no es una correspondencia, se puede decir. En este caso simplemente te pide el polinomio de primer orden y ya más adelante también te va a decir, trabaja con el polinomio de segundo orden, por ejemplo. Y no necesariamente creo que tiene que ser de segundo orden con lo que trabajas. Entonces no es que sea una correspondencia como tal. No sé si ahora sí te entendí bien y te respondí bien a tu pregunta. Sí, gracias. Solo sería como una aproximación en ese caso, entonces. Ajá. En este caso lo que te recomiendan es utilizar el de primer orden. Y como te das cuenta, el m es igual a un tercio, es igual a un medio y así. Ujú. Dime Lucas, te escucho. También nos explicaron sobre ahí se mide para cuando hacemos el polinomio de Taylor hacemos P, no Pn, que es el polinomio de Taylor más
Rn más 1, que creo que es el residuo, lo que sobra para llegar a ese punto. Eso es lo que mide, creo que qué tan buena la aproximación es. Eso no lo necesitamos en ese ejercicio, ¿no? No, en este caso no es necesario hacerlo, porque simplemente nos está diciendo que trabajemos con el 1 más mx. Entonces, Ah, ok. no es que le aumente el resto, pero como dices, es cierto. En este caso se podría complementar lo que dices con la pregunta de Ana Lucía también, de que podríamos usar ese resto para complementar y hacerla ya no una aproximación, sino obtener el mismo resultado que queremos. Y hallar el resto, eso ahí también es otra operación, es cierto, y se podría hacer también dependiendo si es que te pide, ¿no? Si es que te pide encuentre el valor exacto, ya no una aproximación, entonces ahí sí tendrías que usar el polinomio de Taylor y el resto, que es la diferencia, para ya obtener el valor exacto. A ver, me preguntan por el chat qué significa el A, eh, que no se acuerda de la clase, y el X es el diferencial, me dice. ¿Por qué reemplazas de arriba, la parte de arriba con el cero? Ya. El A yo lo he colocado para para hacerlo de manera más general. Teníamos esto de acá, que es como un caso más particular, aunque no tanto porque tenemos una elevación a la m, pero yo lo he decidido volver más general y le he puesto un f de x es igual a más x a la m. O sea, en vez de poner un 1, le pongo un a. ¿Por qué? Porque después en casos como la 8.1, 8.2, 8.3, no tenemos un 1,1. Tenemos un 26,95. Y si el a vale 1, ¿cuánto valdría nuestro x? Nuestro x tendría que valer 25,95, y ahí ya había como que no sería muy preciso. Y para el 37 peor, ¿no? Si acá es 1, esto de acá tendría que ser un 36. Entonces es bastante impreciso, y por eso es que en vez de ponerle un 1, lo he trabajado de manera más general con una, y ya acá hice un caso más particular, ¿no? Volviendo a lo que nos dan al comienzo, cuando es igual a 1, y al final se obtiene el mismo resultado que está arriba. Y al x, ¿a cuál de todos los x te refieres? Porque, bueno, hay bastantes x por acá. Al de abajo, al último. Ya claro, como nuestro a es igual a 1, ¿qué es lo que faltaría para obtener esto de acá? ¿Qué es lo que nos piden? Nos dice 1,1. ¿Cuándo sería este x? Sería el 1,1. Y sí, es el diferencial que después colocamos acá. Ujú. Claro, porque después restamos, ¿no? 1,1 con 1 y nos da ese 0,1. Es como se ve acá en el ejercicio. ¿Y qué más me dice? ¿Por qué reemplazas la parte de arriba con el 0? Ah, ya. ¿Por qué? Porque acá nos dice para un x que esté cercano a 0. Ujú. O sea, siguiendo lo que nos han dicho acá en el ejercicio. Creo que podemos verlo más claro si trabajo el ejercicio 8.2 o 8.3, donde ya no se trabaja con 1.1, sino se trabaja con un 26,95 o con un 37. ¿Cuál de los dos quieren que haga? Ustedes díganme. El B, el 8.2. Ah, bueno, pues. Ya. A ver, 1, 5, 6, 7, 8. A ver que lo achico un poco más. Ya me dijo el 8.2, ya. Entonces, para el 8.2, lo voy a colocar primero por acá. Tendríamos nuestro 26, lo voy a poner más claro. 8.2, que es 26,95, elevado a la 1/3, que es lo mismo que decir raíz cúbica de 26,95. Y es parecido al 8.1 en términos del m, que es igual a 1/3, solo cambia lo que está dentro, ¿sí? Entonces, si metemos acá nuestra función, la función que nos dan, sería de tal manera: f de x, como yo la había puesto hace un momento, es igual a más x a la m, ¿verdad? Entonces, acoplando a lo que nos dan acá arriba, lo que está de color rojo, tendríamos un f de x es igual a 27 más un x, para tratar de aproximarnos lo más que podamos. Podría ser un 26 también, pero con un 27 estamos mucho más cerca. Y m, ¿no? Que sería un tercio.
Entonces ya tenemos, en este caso, para este caso tenemos una es igual a 27 y tenemos un m es igual a 1/3. Es lo primero que tenemos. ¿Cuál sería el valor de x en este caso? La diferencia, ¿verdad? X sería igual a menos 0,05. Entonces lo único que nos quedaría por hacer ya sería reemplazar, porque ya tenemos la expresión que hemos trabajado acá en la parte anterior. Ya no sería para este caso, sino trabajaríamos con este caso de acá que está arriba, que es más general, cuando a es igual a 27, si no me equivoco. Entonces voy a colocar... Ah, ya, profesor, Mauricio. Entonces, no había necesidad de hacerlo del uno y A, o cambiar el uno para A porque ya te daban la ecuación de uno más M más X, M por X, entonces ya simplemente tenías que poner los números de frente ahí, ¿o no? ¿Cómo? No te entendí bien. Que como nos dieron esta ecuación de uno más MX, Ujú. ya no tendríamos que hacer el proceso de cambiar el uno por el A, Claro, ¿no? porque Ah, este ya. ya es el caso particular cuando es igual a 1 y es lo que usamos, ¿no? Para el 1,1. Pero en el otro es un caso más grande, ¿no? Es un caso más diferente que tiene un valor más alto, entonces utilizamos esto de acá. Ya no, ahora sería, por ejemplo, acá sería cuando A es igual a 27. Y hacemos lo mismo, encontramos esto y lo reemplazamos. Y ahora lo voy a hacer acá en la página siguiente. Entonces tendríamos nuestro polinomio. Esto de acá es igual a la m por m, que diga más m a la m menos 1 por x. ¿Sí? Ese es nuestro polinomio de primer orden de Taylor. Entonces tenemos que reemplazar ya acá lo que tenemos, ¿sí? Entonces sería tal que de la siguiente manera. P1. Y recuerden, no se olviden que esto de acá se aproxima, ¿no? Esto de acá se aproxima a ¿cuál? A nuestro f evaluado en 0, menos 0,5 o a lo que nos piden por acá, a esto de acá, ¿sí? Entonces lo voy a dejar por ahí por el momento. Entonces nuestro polinomio de primer orden sería de la siguiente manera. ¿Cuál es nuestro a? Sería un 27 a la m que es 1/3, o sea, raíz de 3, más m que es 1/3, por a, ¿cuál es a? Que es 27, por m menos 1, ¿no? 1/3 menos 1 sería 1 menos 3 entre 3 menos 2/3. Y esto multiplicado por x, que es menos 0,05, ¿sí? Seguimos operando nuestro polinomio de primer orden. Esto de acá ya es un poco más complejo, ¿no? Porque ya no es un 1, sino es un 27. Entonces, ¿cuál es la raíz cúbica de 27? Es 3. Y acá tenemos el menos, lo pasamos para acá adelante. Nos quedamos con 1/3 por acá. Sí, si no me equivoco. ¿Qué más tenemos? 27, no, podríamos empezarlo de la siguiente manera. 3 al cubo, o sea, 3 que es raíz cúbica de 27 al cuadrado. Todo esto de acá multiplicado por x. ¿Sí? Y ya, operando todo esto de acá, ¿cuánto es lo que nos sale? Lo que nos sale sería lo siguiente. 3 menos 0,05 sobre 3 por 3 al cuadrado. Entonces operamos y finalmente, lo importante no es el cálculo acá, lo importante es entender el sentido de lo que se está haciendo. Entonces sería 3 menos 5 sobre 2700. Acá el resultado final ya lo tengo yo, que esto de acá es igual a 3 menos 0,00185. Y esto de acá se repite, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado final después de haber realizado todo este cálculo? Como le dije, el cálculo ya lo pueden hacer ustedes con calma. No es lo importante. ¿Qué es lo que obtenemos acá de nuestro P de 1? Raíz de x. Esto de acá nos queda igual a 2,99814. Y esto acá se repite. Ustedes pueden comprobar ahora, si tienen una calculadora a la mano, cuál es la raíz cúbica de esto de acá. Comprueban, sacan la raíz cúbica de esto y les tiene que salir un valor muy aproximado de esto, ¿no? Si quieren, si tienen una calculadora a la mano, como les dije, lo pueden comprobar. Entonces tendríamos como resultado final que nuestro 26,95 elevado al 1/3, que es lo mismo que decir que su raíz cúbica, se aproxima a 2,99814. Y esto de acá sucesivamente. Entonces este sería nuestro resultado final.
hemos aplicado el mismo polinomio de Taylor de orden 1, solo que para ya para un valor diferente, ¿no? Por eso es que hice esa generalización de, en vez de 1, poner A. Y esta sería nuestra aproximación. De la misma manera se puede hacer para la 8.3. Ustedes háganlo y las respuestas que les salgan o cómo lo hagan me pueden mandar por correo y yo les digo si está bien o tienen que cambiar algo. Y eso sería. Ahora sí, ¿quedó más claro con este segundo ejemplo o hay algo que quieren que retome? ¿Me dicen si está más claro o no? O si necesitan que retome algo, también puedo hacerlo sin problema. Bueno, por el chat me dicen algunos que está bien. Ya. Podría ser la 12.2 y 12.3. Ya, claro, ahora voy a ir avanzando. Sí, no te preocupes. Ya, entonces ya estaría la 8, es lo que corresponde a la 8, ya ustedes hagan la 8.3. Voy a ver la 9. La 9 también podría hacerlo, si, depende de ustedes, si es que quieren que haga la 9 porque ya es una aproximación cuadrática. O sea, es lo que acabamos de hacer, lo que acabamos de hacer ahora es lineal, ya la siguiente sería la cuadrática. Entonces depende de ustedes. Si no, paso ya a los demás ejercicios, podría pasar al 10 o al 11 o al 12. De la 9 voy a hacer uno la 9.1, la 9.2, ahora lo veo. Esto ya es básicamente lo mismo, solo que con una derivada más, que sería la segunda derivada. ¿Sí? Ya es la aproximación cuadrática en una vecindad del punto, ¿no? Del punto que nos dan de x sub 0 es igual a 0. Para las siguientes funciones, que es la función 9.1 y la función 9.2. Entonces, antes de eso, voy a definir el polinomio de Taylor de segundo orden. ¿Cuál sería el siguiente? Nuestro f de x, que es nuestra función, se aproxima a un polinomio de segundo orden. Acá pongo el P2 para identificarlo. Y este de acá se expresa de la siguiente manera. F de x sub 0 más f', que es la primera derivada, evaluado en x sub 0 también, por la diferencia, ¿no? Por x menos x sub 0. Y acá ya le pondríamos el nuevo término, ¿no? Que vamos a añadir porque es de segundo orden, o es cuadrática, por decirlo. Entonces sería la segunda derivada de x sub 0 por x menos x sub 0 al cuadrado. A ver. Y esto de acá, recuerden, dividido sobre 2 factorial. Entonces acá estamos utilizando una aproximación cuadrática y justo como le decía hace rato a su compañera, no es necesario que esté elevado acá al cuadrado para trabajar con una aproximación del mismo orden. En este caso está elevado a la quinta y a pesar de estar elevado a la quinta trabajamos con una aproximación cuadrática. Entonces vemos ahí para todos que no es decisivo el exponente que nos den, simplemente ya depende de nosotros la aproximación que usemos, más que nada depende de lo que nos vaya a pedir el profesor o en el examen o dependiendo de las circunstancias, ¿no? Porque no solamente es el examen, sino más adelante, dependiendo de los modelos con los que trabajemos o lo que queramos demostrar. Entonces ya tenemos esto acá, que es la forma de la aproximación cuadrática, el polinomio de Taylor de segundo orden, y lo tendríamos que trabajar ya para el 9.1. A ver, vamos a hacer el 9.1. Le pongo el 9.1, que es lo que tenemos acá. Tenemos nuestro f de x es igual a 1 más x a la quinta. ¿Sí? Esta es la primera función que nos dan y tendremos que ir encontrando uno a uno los componentes de este polinomio. El primero que es el f de x sub 0. ¿Cuál es el x sub 0 que nos dan? Arriba, el x sub 0 es igual a 0, ¿verdad? A ver, no hay dudas por el chat. Entonces ya, vamos a empezar, ¿no? El f de x sub 0. ¿Cuál es el primero? F de x sub 0, que sería f de 0. Y esto de acá, si reemplazamos ahí, sería 1 a la quinta. ¿Cuánto es 1 a la quinta? Es 1. El siguiente, ¿cuál es el siguiente término? F' de x sub 0. Entonces, hallamos la derivada. Como vemos acá,
es otra composición. Tenemos que aplicar otra vez la regla de la cadena. Derivamos nuestro f de x, primero lo que está afuera y luego lo que está dentro. Entonces va el 5, ponemos esto de acá, y 5 menos 1 sería 4. Después multiplicamos por lo que está dentro, x. ¿Cuál es la derivada de x? La derivada de x es 1. Entonces no ponemos nada. Tenemos acá la siguiente parte, y luego tendremos que reemplazar también, ¿no? En x sub 0. Entonces sería f' evaluado en 0. Y esto de acá sería igual a 0, sería ', sería igual a 5, ¿verdad? Entonces ponemos acá nuestro 5. Algo más que tengamos que hallar es la segunda derivada. Trabajamos con la segunda derivada, f2' de x. Entonces vamos a trabajar con la segunda derivada, y esta segunda derivada lo hacemos respecto a la primera derivada que ya tenemos. O sea, respecto a esta de acá, vamos a hallar la siguiente. Entonces esto de acá es otra composición de funciones, hacemos el mismo procedimiento. Este 4 de acá pasa a multiplicar, 5 por 4, 20. Lo multiplicamos por 1 más x, y el 4 le restamos 1, ¿verdad? 4 menos 1 sería 3, y derivamos lo que está acá adentro. Derivada de x, ¿cuánto es? Es 1, entonces lo dejamos así. Tendríamos un 20 por 1 más x al cubo. ¿Qué tenemos que hacer? Otra vez evaluar. Evaluar en el punto 0. Segunda derivada, evaluada en 0. ¿Cuánto es esto de acá? Esto de acá sería igual a 20. Entonces ya tenemos lo que necesitamos. Tenemos esto de acá. Esto de acá, este primer término, este segundo de acá, este tercero de acá. Las restas son más sencillas de encontrar, y ya podríamos reemplazar simplemente para trabajar con el polinomio. Entonces vamos a ello, ¿no? Sería nuestro f de x, que se aproxima a nuestro polinomio de Taylor de segundo orden, que es el que nos piden en este ejercicio. P2 de x. Y esto de acá es igual a lo que ya hemos puesto, ¿no? El primero, f de x sub 0, entonces f de 0. El segundo, nuestro f', evaluado en 0 también, por x menos x sub 0, o sea, x menos 0, que es lo mismo que x, más la segunda derivada, evaluado en x sub 0. ¿Cuánto es x sub 0 según el dato que nos da en el problema? Es 0. Entonces ponemos acá el 0 y ya. Continuamos entonces. ¿Qué más tenemos? El x menos x sub 0 al cuadrado. O sea, x menos 0 al cuadrado. Lo cual nos quedaría como un x al cuadrado. Todo esto de acá dividido entre 2 factorial, que es lo mismo que dividir entre 2 o multiplicar por un medio. ¿Sí? Hasta acá ya estamos trabajando con esto. Lo tenemos ya expresado. Ahora tendríamos que reemplazar lo que acabamos de hallar hace un momento. Vamos a ello entonces. Nuestro f de x se aproxima, según el polinomio de Taylor de segundo orden, que es lo que nos pide en el problema, de la siguiente manera. F sub 0 es igual a 1, f' sub 0 es igual a 5, esto de acá multiplicado por x, después la segunda derivada, evaluada en 0, ¿cuánto es? 20, esto multiplicado por x al cuadrado, y esto multiplicado por un medio. Ya, solamente falta ya los últimos pasos. F de x se aproxima al polinomio de Taylor segundo orden, tal que es igual a 1 más 5x más 10x al cuadrado. ¿Cuándo? Cuando nuestro x se aproxima a 0, ¿no? Cuando está dentro de este vecindario. Entonces ya tendrían que darnos un valor para el x, y podríamos hallar el cálculo, ¿no? El cálculo que queremos. Entonces esto de acá ya sería una aproximación cuadrática en una vecindad del punto x sub 0 es igual a 0, y dentro de esta función que hemos tomado, que es la 9.1, que es 1 más x a la quinta. A partir de esta función que está elevado a la quinta, hemos hecho una aproximación cuadrática que nos queda de la manera que está acá abajo, ¿sí? Esta es la aproximación cuadrática que tenemos de esa función que está elevada a la quinta, y es mucho más fácil de trabajar, de manera más accesible. Entonces, ese es el objetivo en realidad, en este caso, dentro de lo que estamos viendo en el curso, el objetivo de trabajar con estas aproximaciones lineales o cuadráticas o como continúe. ¿Quedó claro este ejercicio para continuar ya con los demás? ¿Me dicen, chicos y chicas? O si tienen alguna duda al respecto, también.
Claro, me dicen, ya. Si tienen dudas, como le dije, así sea lo más mínimo, pregúntenme. No, no se preocupen. En la parte de x al cuadrado, ¿es 16 o es 10? A ver, a ver, a ver. Ah, esto de acá, es 20 entre 2, o sea, es 10. Sí. Ya, ahí está más claro, creo. Sí, es 10. Ujú. Y ya, eso sería todo respecto a aproximación, que ya vimos la de primer orden. Ahora acabamos de ver acá la de segundo orden. Luego vamos a ver también, creo que la 10 estaría bueno trabajarlo, que también es una aproximación de Taylor de segundo orden, un poco más interesante. ¿Cuál es? A ver, 13, 12, 11, creo que es esta, sí, esta de acá. Ujú. Entonces vamos a trabajar ya otra vez con este ejercicio. Acá el problema un poco confuso puede ser la notación, porque ya nos dan una función que es x de t. Entonces es un poco más confuso porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar con un f de x, ¿verdad? O un y de x. Entonces, ¿qué es lo que nos dan en este caso? Es un x de t. No tengan problemas. Imagínense que ese t es un x y que ese y, que ese x que diga es un y o es una f. De hecho, creo que en Mateco 3 es cuando se trabaja bastante así con esas expresiones, si no me equivoco, con x de t, porque ya se trabaja dependiendo del tiempo, ¿sí? Entonces ya lo van a ver más adelante y lo vamos a trabajar también a continuación. Entonces dices, ¿no? Sea la función x de t, tal que cuando t toma el valor de 0, nuestra función toma el valor de 1, y la primera derivada es como se ve ahí, ¿no? Como se ve que está expresado. Nos dicen que determinemos el polinomio de Taylor de segundo orden para x de t en una vecindad de t es igual a 0. ¿Sí? Entonces vamos a verlo con calma. Primero vamos a trabajar lo que ya tenemos acá como dato para acomodarlo un poco mejor. Tenemos que trabajar en una vecindad que nos dice de t es igual a 0. Entonces, si t es igual a 0, el t sub 0 con el que vamos a trabajar debe aproximarse a 0 también. ¿Sí? Entonces, porque nos dice que es una vecindad. Entonces tenemos lo siguiente. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos nuestro x' de t. X' evaluado en t, el cual es la primera derivada, se podría decir, es igual a nuestro t por x de t. En este caso no le voy a poner x de t para que no se haga muy engorroso, simplemente lo voy a poner como un x. Y esto de acá lo voy a sumar 2x al cuadrado, ¿verdad? Porque sería 2x de t al cuadrado, pero como es un poco engorroso, en vez de poner todo esto, le voy a poner como un 2x, uy, como un 2x al cuadrado. A ver qué coloco lo que se ha ido. Ujú, ya. Ujú. Entonces ya lo tenemos de esa manera un poco más acomodado, y si tenemos la primera derivada, podríamos calcular la segunda derivada. Entonces vamos con ello, vamos a calcular la segunda derivada de t, y lo tenemos de la siguiente manera. Entonces ya es un poco conocido, acá vemos que hay una multiplicación, ¿sí? Entonces lo trabajamos, ¿no? Con la regla del producto. Primero derivamos respecto al t, el t es la variable, recuerden. Entonces derivando respecto al t, la derivada de t es lo mismo que decir 1, y lo quedaríamos con el x, ¿verdad? Por la regla del producto, por x. Esto de acá lo sumamos, acá ya derivamos el segundo término, derivamos el x. En este caso el x es la función. Entonces si el x es la función, lo ponemos así, x', y por el t también, ¿sí? A ver, lo voy a poner mejor. T, t por x', ¿sí? Esta de acá sería la derivada de lo que acabamos de hacer acá. La derivada de esto de acá nos quedaría tal que de la siguiente manera. Te voy a poner así entre paréntesis para que quede un poco más claro. Entonces, este es respecto a la primera derivación que hacemos, y esta de acá sería la segunda. Recuerden que en este caso el x es la función, el x no es la variable. Y acá sería otra composición, ¿no? Sería nuestra función que está siendo elevada al cuadrado y multiplicada por 2. Entonces, esta función la derivamos también por la regla de la cadena, y tendríamos primero que derivar lo de afuera y luego derivar lo de adentro. Entonces lo sumamos
Y ponemos acá el 2 que pasa, 4 por x y 2 menos 1 sería 1. Y esto de acá lo multiplicamos por lo que está dentro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es lo que está dentro? La derivada de x, que sería x'. ¿Por qué acá pongo x'? Porque en este caso el x es la función. A diferencia del ejercicio, uno de los ejercicios anteriores, de los primeros que hicimos, en los cuales el x no era la función, sino era la variable. Por eso les dije que puede ser que se confunda un poco los términos, pero la idea es lo importante. Entonces ya estamos trabajando con esto de acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo trabajamos un poco más. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo? Podemos factorizar el x'. X más x', todo esto multiplicado por t, más 4x, ¿sí? Continuamos. Esto sería un x, y de hecho esto de acá lo podemos reemplazar, ¿verdad? Porque este x' ya lo conocemos, es lo que está acá arriba. Entonces lo reemplazamos para no quedarnos con ningún x' adentro y solamente quedarnos en función de x. Entonces reemplazamos ese x', tendríamos un tx, perdón, tx más 2x al cuadrado, todo esto multiplicado por t más 4x. ¿Sí? Entonces ya lo tenemos de la siguiente manera. Esto acá lo podemos seguir trabajando. X doble prima de t, o la segunda derivada de x, sería un x más t al cuadrado por x, más 4t por x al cuadrado, más 2x al cuadrado por t, más 8 por x al cubo. ¿Sí? Y finalmente entonces nos quedaría así, con la segunda derivada, voy a poner mejor, y nos quedaría de la siguiente manera. No tenemos ya un x' dentro, sino hemos obtenido la segunda derivada a través de, utilizando, ¿no?, la regla de la cadena y ya. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos evaluar los puntos. Ya sabemos que tenemos que evaluar en el punto que es igual a 0, para después, a partir de la ecuación, o la ecuación se podría decir entre comillas, la fórmula, la expresión del polinomio de Taylor, reemplazar los valores que obtenemos. Entonces comenzamos, ¿no?, con el mismo orden que hemos estado trabajando. Para x' evaluado en 0, ¿qué es lo que tenemos? A ver, recuerden que esto de acá, este es igual a 0, ¿sí? Para que no se confundan. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos 0, si es que no me equivoco. A ver. No, tendríamos un 2x al cuadrado. Después, para x doble prima, evaluado en 0. ¿Qué es lo que tenemos? Se va todo aquello que tenga t. Se va esto, se va esto, se va esto. Entonces tendríamos un x más 8x al cubo. ¿Por qué estoy evaluando en 0? Porque acá me lo menciona, ¿sí? Por eso es que estoy evaluando en 0. No porque yo lo ponga. A ver, en la parte de... no, eso es de la pregunta anterior. Ya. Entonces ya tendríamos estas dos expresiones. Y además, por dato, tenemos esto, que x sub 0 es igual a 1. Entonces pongo acá, x evaluado en 0 es igual a 1. Entonces ya tenemos estos tres datos que podemos reemplazar en nuestra expresión del polinomio de Taylor de segundo orden. Polinomio de Taylor de segundo orden, tal que de la siguiente manera. Esto de acá, perdón, es igual a nuestra función, que es x, evaluado en t sub 0, más nuestro x', que sería la primera derivada, evaluada en t sub 0, por t menos t sub 0. A esto de acá le sumamos la segunda derivada, porque estamos trabajando con el segundo orden, evaluado en t sub 0, multiplicado por t menos t sub 0, y esto de acá elevado al cuadrado, ¿sí? Y esto de acá lo dividimos entre 2', en 2' que llega entre 2 factorial. Y ya, esto de acá sería básicamente para un t que se aproxima a t sub 0. Entonces, como ya tenemos todos los valores, lo único que nos faltaría sería reemplazar. Tendríamos, recuerden que tenemos esto, si nuestro t se aproxima a t sub 0 cuando es igual a 0, tendríamos lo siguiente. Para nuestro polinomio de Taylor de segundo orden, un x evaluado en 0, más un x' evaluado en 0, por t menos 0, que es lo mismo que decir t, más un x doble prima evaluado en 0, por un t menos t sub 0, el cual podríamos poner t menos 0, que ya sabemos que es t elevado al cuadrado,
sobre 2 factorial. ¿Sí? Que es lo mismo que decir 2, entonces borro el factorial. Finalmente reemplazamos los valores que ya hemos calculado anteriormente. ¿Cuánto es x sub 0? El x sub 0 es igual a 1. ¿Cuánto es el x'? El x' es igual a 2x al cuadrado. Multiplicado por t menos 0, lo cual es multiplicado por t. Después tenemos el x doble prima evaluado en 0. ¿Cuánto es eso? Es x más 8x al cubo. ¿Sí? Y esto de acá multiplicado por t menos 0 al cuadrado, lo cual es t al cuadrado. Todo esto acá dividido entre 2. Entonces, finalmente, ya para devolver al término, a la expresión que nos dieron al comienzo, nuestro polinomio de Taylor de segundo orden quedaría de la siguiente manera. 1 más 2 por nuestro x, que trabaja con variable tiempo, elevado al cuadrado, más x evaluado en t también. Todo esto de acá, más 8x también evaluado en t, elevado al cubo obviamente, esto dividido entre 2 y todo multiplicado por t al cuadrado. Entonces esto de acá es lo que nos quedaría como resultado final del ejercicio número 10, es lo que nos pide, el polinomio de Taylor de segundo orden para esto de acá, ¿sí? En realidad para esto de acá no, sino para esto de acá, pero trabajamos con esos datos. Entonces esto de acá es lo que tenemos y ya sería todo respecto al ejercicio número 10. Sé que puede ser un poco confuso trabajarlo de esta manera. Si tienen alguna duda me lo dicen, si no continuamos también. Una duda, Mauricio. Sí, dime. Es que me perdí al final de cómo pasas de 2x al cuadrado t a 2x t al cuadrado. O sea, como el paso del penúltimo al último paso, me perdí un poco. Acá me falta un T. Ya, es que, ¿te acuerdas que al comienzo dije que para trabajarlo de una manera más amena, en vez de estar poniendo un X evaluado en T, solamente íbamos a poner a X? Al final le devolví esto, porque lo que nos Ya. están haciendo es cambiar, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con un f de X, pero en este caso, en vez de ponernos un f de X, o también estamos acostumbrados a trabajar con un y de X. Es lo más común. Pero en vez de ponerlo de esta manera, este ejercicio te lo pone de la siguiente manera. Te pone un x de t. Y este x hace correspondencia a este y o a este f. Y este t hace correspondencia a este x o a este x también. Entonces, en vez de ponerlo como x de t, que es un poco grande, y, o sea, tal vez se podría decir entre comillas, sería en vano trabajar todo el ejercicio con el x de t al costado, cuando puedo abreviarlo simplemente de la siguiente manera. Porque tampoco trabajamos así, se dan cuenta, nosotros no trabajamos así, nosotros trabajamos con el y, ¿no? Porque es más abreviado. Entonces eso es lo que he hecho. He trabajado con el x y al final ya lo devolví a su forma, ¿no? Que en vez de este x corresponde a todo esto multiplicado por el t, y en vez de este x también corresponde a todo esto y este x a todo esto de acá. Ya, ¿Sí? gracias. Ya, sí, no te preocupes. ¿Alguna duda más, chicos? Chicos, chicas, o puedo continuar? Mm, ya. Esa es una, o sea, me preguntan por qué acá va el factorial. En sí, es el teorema de Taylor ya está expresado de esta manera, es como una sucesión, ¿no? Después del x doble prima, supongamos que estamos trabajando con tercer orden, sigue el x prima por t sub 0 por t menos t sub 0, todo esto elevado al cubo, sobre 3 factorial, si es que no me equivoco. Y así sucesivamente. O sea, es la expresión en sí, la demostración de por qué Taylor lo ha hecho de esa manera, no la sé, la verdad, no te voy a decir que sí la sé. Simplemente sé que esa es la expresión, pero más allá de por qué lo ha hecho de esta manera, si y por qué se continúa, ¿no? ¿Por qué continúa con el 3 factorial, 4 factorial? Eso sí, no lo tengo muy claro, pero podría averiguarlo y te lo mando por correo, o les mando por correo, explicando. Sí, sí, no te preocupes por eso. Y una cosita ahí, ¿el t al cuadrado que sale al final, que multiplicas, es parte del numerador o está separado? Acá al final te refieres. Sí. Ya, es este t que estaba acá, solo que lo he puesto acá multiplicando como si fuera sobre 1. O sea, es como si Ya. estuviera así.
Solo que para darle un poco más de estética lo puedo hacer. Incluso podría ponerlo así por t al cuadrado. ¿Sí? Y multiplica el numerador. Ujú. Ese de ahí, es lo mismo. Ah, ya, gracias. Sí, no te preocupes. Ya. ¿Por qué x sub 0 es igual a 1? Porque es que acá me lo dan en dato, mira. Sea la función x de t tal que x sub 0 es igual a 1. Porque si no me lo dan de dato, no hay otra forma de que lo pueda calcular. Y supongo que por eso te preguntabas, ¿no? Porque lo primero que me dan es a partir de la primera derivada. Ujú. Y yo calculo la segunda, pero ¿cómo retrocedo si todavía no tengo las herramientas? Entonces, ya el ejercicio me da ese dato de que x sub 0 es igual a 1. Sí, no te preocupes. Sí, ¿alguna duda más o continúo, chicos? Pregunten lo que quieran respecto al ejercicio. Mm, Ya, parece que no hay más dudas, entonces continúo. Ya, el ejercicio 11, como estos ejercicios son, bueno, parece que hay bastante operación, tal vez se puede hacer un poco confuso, yo les recomiendo que de ahí revisen la grabación o revisen en los apuntes. Entonces, del ejercicio 11 voy a hacer el 11.1. 1, 2, 3, sí. No, este de acá es el 12. El 11. Ujú. Nos pide determinar la expansión de Taylor. No es como los ejercicios anteriores que me decía, por ejemplo, calcule o determine el polinomio de Taylor de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. En este caso me dice determine la expansión de Taylor. Entonces ya estamos yendo más allá y me dice que determine la expansión, o sea, de manera general, cómo es que se expresa todo esto. Por ejemplo, para la primera función, f de x es igual a seno de x. ¿Cómo sería para primer, segundo, tercero, cuarto, quinto y así sucesivamente para todos los órdenes? Y de hecho que hay algún tipo de relación, se puede encontrar un tipo de relación, una proporción o una regla que vamos a ver a continuación para estos casos particulares, para el seno, para el coseno y para los demás, si bien no, creo que no en todos se encuentran, se pueden hacer algunos ejercicios por algún tipo de descarte. Entonces vamos con el seno, que es un poco el más básico, de hecho es un poco de trigonometría. Les cuento en realidad que en economía no solemos trabajar con trigonometría. Creo que casi en ningún curso o en ninguno, al menos ya aplicado a la carrera que no sea matemática, he visto algo de trigonometría, como un seno, un coseno. No es normal, ¿no? O sea, no es normal o no es común ver un modelo econométrico tal vez, o una teoría económica desarrollada en base a seno, coseno. No es muy común, pero es importante dominar todas las herramientas posibles, sobre todo para más adelante, ¿no? Siempre es importante tener bastantes herramientas. Entonces vamos a trabajar para este caso con el seno y vamos a trabajar con la expansión de Taylor. ¿Cómo es que definimos la expansión de Taylor? Como les dije, ya no es solamente un grado o dos grados, sino es para todos los grados. Entonces tenemos que hacer un tipo de generalización. Y lo hacemos de la siguiente manera. Expansión de Taylor. Lo ponemos de la siguiente manera. Ponemos un P y ponemos N. ¿Por qué? Porque ya no es un 1, es un 2, un 3. Y siempre valor en X, volviendo a la normalidad ya. ¿Y cómo ponemos esto acá? Sabemos que en el polinomio de Taylor se van sumando, ¿verdad? Se suma el primero, el segundo, el tercero, así hasta la derivada que continúe. Entonces ponemos una sumatoria, que es la acumulación de todos, desde i es igual a 0 hasta el n. ¿Para qué? Para nuestra función en i. Entonces en ese i podría ir un 1, un 2, un 3, que sería la derivada, ¿verdad? Esto acá evaluado en x sub 0, como siempre recuerden, por la resta de x menos x sub 0. Y esto de acá siempre está evaluado según el orden que vamos, ¿no? Si estamos en primer orden, evaluado a la 1. Si estamos en segundo orden, al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces ponemos i, el evaluado en la i. Esto acá multiplicado por 1 sobre i factorial, ¿verdad? Porque siempre corresponde el número que está acá, al que está acá y al que está acá. Siempre corresponden esos tres números y por eso la expansión lo ponemos de esta manera. Es la forma general del polinomio de Taylor. Ya, por ejemplo, si tenemos de polinomio de primer orden, p valor en 1 sería
la sumatoria del 1 es igual a 0 al 1. O sea, solamente se pone un término de f igual a la 1, que sería lo mismo que f por x sub 0 por x menos x sub 0. ¿Sí? Eso de acá. Y así cuando tengamos el de segundo orden ya van a haber dos sumas y así sucesivamente. Entonces esta es nuestra expansión de Taylor y tendríamos que aplicarlo para el caso del seno. Entonces antes de ir con el seno vamos a definir algunas propiedades o conceptos que debemos de tener en cuenta. Primero de ellos, tenemos una función del seno. ¿Cuál es la derivada del seno? Eso ahí es algo que tenemos que saber. La derivada del seno de x en este caso, es igual al coseno de x. Esta es la primera regla que tenemos que saber o la primera igualdad que es necesario dominar. La siguiente, ¿cuál es la derivada del coseno? Derivada del coseno es igual a menos seno de x. La siguiente, o ya no es una derivada, sino son los puntos en los que se evalúan. El seno evaluado en 0, ¿cuánto es? Es igual a 1. Y el último, el coseno evaluado en 0 es igual a 1. ¿Sí? Es importante saber al menos estas 4 igualdades. La demostración ya es un poco más trabajosa que se hace, ¿no? Se hace dentro del plano cartesiano también. Supongo que los que han llevado trigonometría en el colegio deben de haberlo visto, aunque tal vez es probable que no se acuerden, pero es lo general que tenemos de saber por el momento. Entonces ya una vez teniendo en cuenta la expansión de Taylor y estas 4 igualdades que he puesto, podríamos resolver el 11.1 para empezar. ¿Sí? Comenzamos con el 11.1, el cual nos dice que la función f de x es igual al seno de x. ¿Sí? Solo que ahí está puesto en inglés. Entonces tenemos f de x es igual al seno de x. ¿Cómo trabajamos con los polinomios de Taylor? ¿Se acuerdan que siempre que es lo que hacíamos? Encontrar los términos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hallar? La primera derivada, la segunda derivada, tercera, cuarta. Vamos a hallar unas cuantas para ver si encontramos alguna igualdad. Entonces, ¿cuál es la primera derivada? ¿Cuál es la derivada del seno? Como ya había puesto anteriormente, la derivada del seno es el coseno. ¿Sí? Ahora vamos con la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada sería la derivada del coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? Es menos seno de x. Continuamos. La tercera derivada. Para la tercera derivada, ¿cuál sería la derivada de menos seno de x? En este caso, la derivada de menos seno de x es menos coseno de x. Continuamos. Una más ya. La cuarta derivada. Entonces, respecto a la anterior, la derivada de menos coseno de x, ¿cuál es? Es seno de x. ¿Sí? Entonces, poco probable que les venga un ejercicio así de este tipo trigonométrico, pero es importante al menos comprender las conclusiones que van a salir de ese ejercicio. ¿Sí? Entonces ya tenemos estas primeras 4 igualdades y a partir de esto podemos evaluar, ¿no? Evaluar los puntos, los que casi siempre nos piden. Entonces evaluamos, porque acá mismo nos dice x0 es igual a 1 en la parte de acá arriba. Entonces evaluamos cuando toma el valor de 0, x0 es igual a 0, perdón. Entonces' f de 0 tenemos un seno evaluado en 0, y ¿cuánto es nuestro seno de 0? Como ya lo habíamos definido anteriormente, es 0. Para f' de 0 tendríamos un coseno evaluado en 0. ¿Y cuánto es el coseno evaluado en 0? Es 1. Para el siguiente, tendríamos un menos seno de x, un menos seno evaluado en 0. ¿Y cuánto sería esto de acá? Sería un 0. Continuando, menos coseno de x sería un menos coseno evaluado en 0. Coseno de 0 es igual a 1, por el menos sería menos 1. Y por último, para la cuarta, tenemos lo siguiente, ¿no? Seno de 0, el cual también ya conocemos cuál es su valor y sabemos que es 0. Y así se puede continuar, ¿no? Se puede continuar sucesivamente. ¿Por qué hacemos para todos estos? Es porque estamos trabajando con la expansión de Taylor. Entonces, una vez que tenemos esto acá, podríamos ir reemplazando los valores dentro de esta expansión. Entonces ponemos nuestro Pn, evaluado en x,
el cual es igual a la expresión que había puesto arriba. Lo voy a copiar otra vez. Lo voy a copiar otra vez para que quede bien claro. La sumatoria de i desde 0 hasta n, y nuestra función elevada a la i, obviamente, para evaluar para el x sub 0, multiplicado por la diferencia evaluada a la i, por 1 sobre factorial de i, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Reemplazar los valores. ¿Qué ocurre en el primer caso? ¿Cuál es el primer caso? Dentro del polinomio de Taylor que siempre trabajamos, la primera igualdad que tenemos siempre es la misma función, ¿no? Entonces, de grado 0 se podría decir. ¿Cuál es? Correspondiente, el correspondiente es el 0. Para la segunda suma, o sea, para ya cuando estamos trabajando con un polinomio lineal. ¿Con cuál trabajamos? Con la primera derivada. Entonces trabajamos con esto de acá. Entonces, ¿cuál es el resultado de la primera derivada evaluada en 0? Es igual a 1. Y esto de acá lo multiplicamos por x menos x sub 0, ¿sí? Entonces sería por x menos x sub 0, y como x sub 0 es 0, solamente por x. Y ese x de ahí lo elevamos a la i, que sería elevado a la 1, dividido entre 1, ¿sí? Lo tenemos de la siguiente manera. O incluso lo puedo hacer más detallado, para que quede más claro. La primera sería un f, acá un 0, por x sub 0, por x menos x sub 0. Todo esto acá evaluado a la 0, por 1 sobre y factorial, que sería 0 factorial, por decir así, ¿no? Entonces, todo esto acá tenemos una expresión. Después, ¿cuál es la siguiente? Un f de hecho, de acá sería un f de 1, evaluado en x sub 0, por x menos x sub 0. Todo esto de acá elevado a la 1, ¿verdad? Por 1 sobre 1 factorial. Y esto de acá también sumado al siguiente, que ya sería un f de 2, por x sub 0, por x menos x sub 0, esto de acá elevado al cuadrado, por 1 sobre 2 factorial. Y así continuamos, ¿no? F de 3, o sería, en vez de 3, podríamos poner también un prima 3 veces, por x sub 0, por x menos x sub 0, esto de acá elevado al cubo, por 1 sobre 3 factorial, y así sucesivamente podríamos poner. Entonces ya esta expresión de acá, reemplazando de frente los valores, tendríamos lo siguiente, ¿no? Para el primero tendríamos un 0, para el siguiente tendríamos este 1 multiplicado por un x a la 1, lo cual sería un x. Para la siguiente tendríamos un 0 otra vez, porque tenemos acá un 0. Para la siguiente, ¿qué tenemos? Para la cuarta, bueno, ya no lo he puesto por acá. Sí, para esta de acá, ¿qué tendríamos? A ver, un menos 1 en este caso, que es lo que predomina, entonces ya no va un más acá, sino va un menos, y sería nuestro x al cubo, ¿verdad? Por x al cubo sobre 3 factorial, ¿sí? Entonces así también continuamos, y si continuamos haciendo esto de acá, y si continuamos evaluando de esta manera, acá también tenemos un 0, porque acá tenemos un 0, ¿y cuál va a ser el siguiente resultado que obtengamos? Vamos a tener acá un más, x a la quinta, sobre 5 factorial, y el siguiente va a ser otra vez un 0. Y después vamos a tener acá ya no un más, sino vamos a tener otra vez un menos, x a la séptima sobre 7 factorial. Y así sucesivamente, sucesivamente. Entonces, si nos damos cuenta, hay una cierta regla, ¿verdad? Acá hay un 0, 0 entre intervalos. Y además acá comienza con un x sumando, después acá también está restando, sumando, restando. Entonces vemos que hay alguna cierta regla, y a partir de toda esta regla que tenemos, sé que puede ser un poco confuso, derivamos una expresión final. Entonces lo voy a poner por acá. Tenemos esto de acá, p de n evaluado en x, es igual a x menos x al cubo sobre 3 factorial, más x a la quinta sobre 5 factorial, menos x a la séptima sobre 7 factorial, más x a la novena sobre noveno factorial, sobre 9 factorial, y así continuamos sucesivamente, ¿sí? Esto de acá continúa sumando sucesivamente hasta llegar al resultado final. Entonces esta de acá ya es como que la expresión final que tenemos es la expansión de Taylor, y ya sabemos, ¿no?, cómo es que continúa.
Si continuamos así sucesivamente, vamos a tener acá un más f de 0, que ya f evaluada en 0, a la n, que va a ser el n término, por x a la n sobre n factorial. Y esta de acá es la regla que obtenemos, la regla final. ¿Sí? A partir de este seno que nos pide encontrar la expansión de Taylor. Para el coseno se hace de manera similar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Primero es encontrar las derivadas. La primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Luego de encontrar estas derivadas, evaluamos en el valor de 0, que es el que nos da por acá. ¿Sí? Evaluamos en el valor de 0. Y una vez que hayamos evaluado en el valor de 0, tenemos que desarrollar esta sumatoria que está acá arriba. Esta sumatoria la desarrollamos para cada uno de los valores y vamos reemplazando conforme corresponda. Entonces, conforme vamos reemplazando, vamos encontrando igualdades. Un 0, un X, un 0 y así sucesivamente hasta encontrar una correspondencia que es la que se ve por acá. Y entonces esta de acá sería el resultado final de nuestra función. Para el coseno ya ustedes lo pueden hacer, que es de forma bastante similar. ¿Sí? Entonces creo que quedaría tiempo para un ejercicio más. Ustedes me dicen qué ejercicio quieren que sea, por el chat o por voz. Por chat me pueden ir diciendo qué ejercicio quieren que haga. Ya me piden la 14. Ah, me están pidiendo bastante la 14. Ah, no, es la misma persona que está repitiendo varias veces el mismo ejercicio. Ya, la 14 me han pedido dos personas y la 3 de la lista 5. Ya, creo que hay tiempo para hacer los dos. Entonces vamos a poner por acá la 14. Sí. Ya, la 14 es esta, ¿no? Que es un poco más teórica de demostración y que nos dice, ¿no? Utilizando la derivación logarítmica. Uy, de hecho creo que no hemos hecho derivación logarítmica, ahora que me doy cuenta. Ya, esos ejercicios de derivación logarítmica, en esta semana les voy a mandar un video grabando ese ejercicio, que no me acuerdo qué número es el ejercicio número, justo creo que era el número 12, si no me equivoco. 12 o 13, si no me equivoco, se hacía con derivación logarítmica. Sí, para derivar. Ya, entonces, de hecho creo que más que hacer la 14 voy a hacer la 13. Sí, 12 y 13. Les mando en video, creo, esto. O podíamos programar una hora esta semana y una horita, ¿no? Para hacer esos ejercicios, ya antes de la última PC. Depende de ustedes, si me mandan correo y me dicen normal la confirmación, jueves ya. Sí hay que coordinarlo. Jueves en la... Jueves sí puedo, jueves puedo, sí, puedo todo el día. Entonces jueves de 6 a 8 les voy a mandar un link de Zoom, pero tienen que confirmarme también y haríamos los ejercicios que faltan jueves o incluso si quieren antes, ¿ah? Miércoles también podría ser. Depende de ustedes, porque nos ha quedado chico el tiempo para hacer todos los ejercicios y faltan ejercicios importantes. Ya jueves me dicen, ya. Chicos, entonces jueves estoy creando una reunión de Zoom a las 6 7 de la noche más o menos de una horita para hacer los ejercicios que faltan, los del logaritmo y los ejercicios de la lista, de la última lista, en vez de mandarle videos esta vez. ¿Sí? Y ya voy a terminar ahora con el ejercicio 14 y van avanzando estos días con esos ejercicios y así llegan con dudas y sería mejor, ¿no? Entonces ya para terminar sería el ejercicio número 14, el cual nos dice, utilizando derivación logarítmica, deduzca la regla para la derivada de un producto de funciones, ¿sí? Entonces vamos a poner cómo es un producto de funciones y a partir de ahí vamos a comenzar, ¿no? ¿Cómo se hace la derivación logarítmica? Lo primero que tenemos que hacer es tomar logaritmos. Aquella función que nos den, lo tomamos en logaritmos. Entonces lo pongo por acá. Primero, tomar logaritmos. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es derivar implícitamente, que es algo que ya conocemos. Derivar implícitamente. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esta demostración.
Ya se ha puesto más grande. Ya, vamos a hacer esta demostración. Dice la regla de la derivada de un producto de funciones. Entonces vamos a definir ese producto de funciones. Imaginemos que tenemos un h de x es igual a f de x por g de x. Acá tenemos un producto de funciones, ¿no? Está multiplicando la función f por la función g. Y esto lo expresamos dentro de un h de x. Entonces hay que simplificar un poco la notación. Esto de acá lo simplificamos de la siguiente manera. H es igual a f por g. ¿Sí? Para trabajarlo de manera más rápida. Entonces ya tenemos ese producto de funciones que queremos. ¿Cuál es el primer paso? Tomar los logaritmos. Tomamos el logaritmo. Logaritmo de h es igual a logaritmo de f más f por g. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos. Uy. Entonces, si recordamos una de las propiedades que tienen los logaritmos, sabemos que si se aplica logaritmos a un producto, ese producto se puede convertir en una suma de logaritmos, ¿verdad? Entonces tenemos un logaritmo de h que es igual al logaritmo de f más logaritmo de g. Tenemos lo siguiente. Entonces ya continuamos. Ya tenemos hasta ahora todo el paso 1 realizado, el cual dice que tenemos que tomar logaritmos. Vamos con el paso número 2. ¿Qué es lo que nos dice? Derivar implícitamente. Es un proceso que ya lo conocemos también. Entonces vamos a derivar. De hecho, lo voy a expresar un poco para que quede más claro. Derivar de nuestro logaritmo de h. Recuerden que este h es h de x, ¿sí? Solo que lo estoy poniendo así para que sea más sencillo de observar y de trabajar. Derivada del logaritmo de f respecto a x. Entonces pongo así. Y la siguiente sería lo mismo, ¿no? Derivada del logaritmo de g. Y ya, ¿qué tenemos que hacer? Derivar implícitamente. Ya lo expresé en términos y vamos a ello, ¿no? Primero, ¿cómo se deriva eso de acá, que es un h de x? ¿Sí? ¿Cómo derivamos el logaritmo de algo? Primero se pone la derivada de eso arriba y abajo se pone el término, ¿no? Es como si tuviéramos, por decir así, el logaritmo de x y queremos derivar esto. ¿Cómo es la derivada de esto acá? Se pone x' arriba sobre x, pero este x', como es una variable, no es necesario ponerlo así, si no lo ponemos 1 sobre x. ¿Sí? Tenemos lo siguiente, entonces vamos a derivarlo. Esto acá en este caso, esto no es una variable, el h de x es una función. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría h' sobre h. ¿Sí? No es una función, que es una función, no es una variable, por eso lo ponemos con el prima. Si fuera en vez de h un x, podríamos sacar un 1, ¿sí? Pero como es una función, no podemos hacer eso. El siguiente, lo mismo, f' sobre f más g' sobre g. ¿Sí? Y hasta allí. ¿Qué hacemos ahora? Despejamos. Perdón, acá me faltó la prima. Ya. Despejamos este h', el cual sería igual a h por f' por g más g' por f sobre f por g. Entonces ya tenemos casi todo terminado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazar este h inicial en esto de acá. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar h' es igual a f por g. Eso acá multiplicado por f' por g más g' por f, todo sobre f por g. ¿Sí? Entonces vamos por acá arriba para terminar el ejercicio. Ya terminando, tendríamos que nuestro h' es igual a... esto de acá se va con esto de acá. Tendríamos es igual a f' por g más g' por f. Y lo que vemos acá ya se va haciendo familiar, ¿no? Porque ya nosotros conocemos cuál es la regla del producto y sabemos que tiene esa forma, entonces ya es algo familiar. De hecho, lo puedo expresar en sus términos completos, que sería un h' de x es igual a f' evaluado en x, g de x, no me va a alcanzar el espacio, entonces lo pongo por acá abajo, g' de x por f de x, ¿sí? Y entonces esa sería la regla del producto, que es una que ya conocemos. Sabemos que cuando tenemos un f de x por g de x y queremos derivar, sabemos que cuando tenemos esto de acá y queremos derivarlo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿no? Derivar primero lo que está
acá, multiplicando por esto acá sin tocarlo, o sea, f' de x por g de x, y esto acá lo sumamos con derivando esto de acá, lo segundo, por f de x, ¿verdad? Que es lo primero que ya no se toca. Entonces, hemos demostrado o hemos deducido la regla para la derivada de un producto de funciones utilizando la derivación logarítmica. O sea, primero tomando logaritmos y luego derivando implícitamente. ¿Sí? Entonces eso sería el ejercicio 14, cómo se hace esta demostración, y ya sería todo por hoy. Entonces estaríamos quedando el jueves 7, 8 de la noche. Le voy a crear la reunión de Zoom y se los voy a mandar por correo, así que atento a su correo. Se los mandaré incluso en la mañana, tal vez en la tarde. Y ya, eso sería todo por hoy. Estos ejercicios se los voy a estar pasando más tarde, y también la grabación ya va a estar subida más tarde para que puedan revisarla. Una pregunta. Sí, dime. No escuché muy bien por qué el logaritmo o sea, la derivación del logaritmo salía eso de, por ejemplo, ¿Esto? la derivada de h sobre h, ajá, o la derivada de f sobre f. Lo que pasa es que este h no es una variable. Este h es una función, porque mira lo que tenemos acá. Tenemos que el h depende de x. Siempre que tengamos un h entre paréntesis un x, quiere decir que este h depende del x. En cambio, cuando tenemos el x, ¿este x de quién depende? No depende de nadie, ¿verdad? Está solito. En cambio, cuando tenemos una función como esta, por ejemplo, f de x, esta función, ¿de quién depende? Depende del x. ¿Por qué? Porque dentro de esto está un x al cuadrado, por decir. Entonces, si el x toma un valor de 1, este valor define cuánto vale f. Pero el x es independiente. El x es por sí mismo y nadie lo define. Entonces, este h de acá es una función. Este f de acá es una función y este g de acá es una función. Los tres son funciones. Entonces, como los tres son funciones, no puedo derivar como si fuera una variable. Por poner acá, ¿cómo derivo si nuestro f de x es igual al logaritmo de x? El logaritmo de x sí es el logaritmo, es la derivada de una variable. Entonces, ¿cómo se deriva? Sería f' de x. El logaritmo de x sería la derivada de x, que es 1, sobre x. ¿Sí? Esto de acá es respecto a si fuera con una variable. Pero en este caso, este h de acá no es una variable. Ese h es una función. Entonces, como no puedo poner exactamente cuál es el valor, pongo h'. Es lo mismo que poner h', así, algo así, ¿verdad? h' de x. De esa manera. Solo que lo pongo así para que sea más trabajable. Y de hecho todo podría ser así. f' de x, g' de x y todo dependiendo de x. ¿Por qué? Porque dependen de x, pero si en vez de h fuera x, sería algo más directo. Y además también, la derivada de un logaritmo de algo es, por poner un x, es la derivada de este x, o sea, 1 sobre x. Si en vez de x fuera x al cuadrado, es la derivada de ese x al cuadrado. ¿Cuánto es? 2x sobre x al cuadrado, o sea, sobre lo que está acá. Si fuera el logaritmo de 5x al cubo, derivo lo que está arriba, sería 15x al cuadrado sobre 5x al cubo. ¿Sí? Y eso de ahí esta de acá es cómo derivar logarítmicamente. En este caso, como h es función, tengo que dejarlo como h'. ¿Sí? ¿Me dices si quedó claro tu duda? ¿Respondí tu duda o hay algo más que quieras que te aclare? Sí, gracias. Está bien, no te preocupes. Me dicen por el chat de dónde sale la f que multiplica en la parte del paréntesis. ¿Te refieres a esto de acá? Sí, a esta. Ya, mira. Lo que teníamos acá, este h de x pasó a multiplicar acá, ¿verdad? Entonces multiplicó a todo esto. Y lo tenemos acá. Y acuérdate que este h ya lo tenemos por definición acá. H es igual a f por g. Entonces, ese f por g lo he reemplazado acá. F por g. Y como acá en el denominador también teníamos un f por g, ambos se van a tener que ir. Suprime esto, se suprime esto. Y solamente nos queda la parte del numerador. ¿Se aclaró tu duda? ¿Esa era tu duda, me dices? Sí, listo. Entonces, eso sería todo, chicos, chicas.
Ya nos estaríamos viendo el día jueves para terminar algunos ejercicios, ¿no? O los que alcance dentro de la hora. Bueno, y que tengan un buen fin de semana a todos. Muchísimas gracias, Mauricio. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias, Mauricio. Nos vemos, cuídense. El jueves, no clase en la tarde. Sí, jueves a las 6, 7 de la noche. Ok. Se va a ver más que... ¿Qué se va a ver más que nada? Los ejercicios que faltaron, ¿no? Porque no hemos tocado nada de la lista 5 todavía. Y también falta tocar un poco más de derivación logarítmica que comprende un poco de derivación implícita y derivación de la cadena, que creo que son temas que todavía necesitan reforzar. Ah, ya. Ujú. Ya, Gracias. sí, vayan resolviendo ya los ejercicios y ese día preguntan ahí todo lo que tengan. Listo, nos vemos chicos, chao, cuídense.